Hoy México vive un momento de decisión importante en la que cada acción que los ciudadanos tomen o tomemos redundará en el rumbo que este país pueda tomar en las próximas décadas. Es por eso que un grupo de mexicanos que a su vez han convocado a más y más mujeres y hombres de este país han propuesto a la ciudadanía un nuevo esquema de organización que le han llamado el Frente Cívico Nacional. Ese Frente Cívico Nacional que convoca a diferentes mentes y formas de pensar, pero todas con un solo objetivo, y ese objetivo se llama México. El día de hoy recibimos a Juan Francisco Torres Landa, que ha encabezado grandes esfuerzos en esta materia en los últimos años. Pero el día de hoy también, encabezando a este esfuerzo, el cual conoceremos a mayor detalle durante la próxima hora. También lo acompañan personajes como el senador Emilio Álvarez y Casa y otros que forman parte de este nutrido grupo de especialistas, de mexicanos y mexicanas que ven hacia el futuro como una oportunidad para que este país tenga mayor contraste en las propuestas, que tenga mayor iniciativa ciudadana, pero sobre todo que vea un México de progreso, de futuro, más equitativo para todos. Agradezco de nueva cuenta a los miembros de Coincides e invitados que asiduamente nos acompañan cada semana en estas sesiones en las que tocamos diferentes temas, pero sobre todo buscando que haya coincidencia en cómo construir un mejor Jalisco, un mejor México, en función de hacer valer nuestra responsabilidad. Así es que, sin más ni más, quisiera dar la bienvenida a Juan Francisco Torres Landa, el cual nos da mucho gusto tenerlo por acá, y que seguramente en su exposición de los próximos 25 minutos más o menos, nos explicará desde el génesis de cómo se ha conformado este Frente Cívico Nacional y cómo se han venido sumando más personajes a la causa. Coincides es un espacio plural, abierto, donde estamos siempre con la mentalidad de escuchar todo tipo de opiniones y seguramente encontraremos puntos en donde nos unamos en esa construcción del México del futuro, del México de hoy también. Juan Francisco, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto saludarte y un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, estimado César, y el gusto es para mí. Encantado de estar en contacto contigo, que pues somos amigos ya, no voy a decir los años para no revelar la edad, pero ya tenemos mucho tiempo coincidiendo en distintos proyectos, como dices, con un común denominador que es México y nuestros respectivos territorios, áreas donde tenemos, digamos, a nuestra familia, nuestros negocios, nuestros seres queridos. Y encantado de platicar hoy sobre lo que es el Frente Cívico Nacional. Creo que necesito privilegios para compartir una presentación que hice. Quizá el anfitrión me pueda dar ese privilegio ahorita y ya puedo pasar de lleno a compartir con ustedes la pantalla, insisto, con unas láminas que me va a servir para darle orden y facilitarles a ustedes el entendimiento de los conceptos. Déjenme ver si ya... Ya lo puedes hacer, Juan Francisco. Ya lo veo aquí. Los voy a ver si... Agradecería si te acercas un poquito más al micrófono, Claro. para a ver si se puede escuchar mejor tu voz. Díganme si ahí ven la presentación y si me escuchan bien. Se ve la presentación muy bien y se te escucha mejor. Perfecto, muy bien. Pues nuevamente muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Además, pues somos
somos connacionales y además somos vecinos. Ustedes están en Jalisco y mi familia es de Guanajuato, es que estamos ahí de vecinos y tenemos muchas cosas en común. Haría una precisión, César, yo sé que lo haces de muy buena fe. Yo no dirijo el Frente Cívico Nacional, no me toca hacerlo, pero sí soy parte de un grupo que se llama Promotor, que es justamente esto, es un esfuerzo de actores distintos de la sociedad civil, líderes sociales, económicos y políticos, que vemos algunos temas en donde pensamos que hay un esfuerzo que era necesario para complementar, que no para reemplazar ni para traslapar, para complementar otros esfuerzos que hoy en día ya se están haciendo por parte de la sociedad civil. Entonces, es importante, digamos, que veamos ese esfuerzo de complementariedad y qué es lo que queremos hacer. Déjenme pensar, por el contexto, ya lo decía ahorita César, pero, y no los tendré que convencer de que el contexto nacional actual es francamente preocupante. Las libertades están en riesgo. Muchos de los temas que dieron pauta al fenómeno electoral de 2018, la verdad es que no se están atendiendo. Por el contrario, esas causas están hoy en día francamente abandonadas, están en destierro, están en desamparo. Y por lo mismo, lo que vemos es que el gobierno actual solamente privilegia dos temas clientelales y temas electorales. Todo lo demás es secundario, es irrelevante y por lo mismo hay una destrucción de instituciones y un esfuerzo lamentable pero sistemático por polarizar a la sociedad mexicana. Quise incluir en una lámina todos los problemas del país. Se me acabaron los caracteres y se me acabó la pantalla. Entonces ya no le pude seguir, pero estos son algunos de los temas que empecé a tratar de describir y poner uno tras otro. Sé que mi maestra de primaria, la maestra Lupita en español, me reprobaría por esta redacción continua, pero bueno, lo que quise ponerles de manifiesto es que el riesgo país es real, que tenemos circunstancias extraordinarias y que hay que hacer algo al respecto y que no podemos ser simplemente testigos ante los riesgos fundamentales y tangibles que hoy en día están frente a nosotros. ¿Cuáles son los verdaderos enemigos? La verdad es que los verdaderos enemigos son los que nosotros hemos denominado como las 5 I's. Toda política pública, todo esfuerzo ciudadano, toda congregación, digamos, en el sector privado, público, social, etcétera, tendría que estar dedicado a acabar con estas 5 I's: la impunidad, la injusticia, la inmovilidad, la inequidad y la inseguridad. Si a eso nos dedicáramos, el país sería distinto y otra cosa estaríamos hablando. Lamentablemente eso no sucede, no está sucediendo en este caso y por lo mismo es tiempo de ocuparnos y hacer las cosas distintas. ¿Qué es lo que queremos hacer en el Frente Cívico Nacional que no se está haciendo? Lo que queremos es que haya un despliegue horizontal. Para bien o para mal, muchos de los movimientos ciudadanos que a la fecha existen y que son visibles tienen más o menos un carácter vertical, es decir, están dedicados a cierto objetivo, tienen una estructura, digamos, de dirigencia y un grupo compacto que de alguna manera impulsa esos objetivos de ese grupo vertical. No tiene nada de malo, simplemente están dedicados a ciertas cuestiones que hoy no cubren la horizontalidad del país. ¿Qué es esta horizontalidad? Pues básicamente es que hay causas ciudadanas que no se están atendiendo, que las políticas públicas no les están resolviendo y que por lo mismo carecemos de una agenda ciudadana. Nosotros queremos generar una agenda ciudadana donde causas como que usted, pero ¿cuáles son las causas? Pues muy fácil: niños con cáncer, mujeres en situación de desamparo, campesinos que han perdido todos los apoyos gubernamentales, obreros que se han visto dilapidados en cuanto a la calidad y temas, digamos, relacionados con la posibilidad de tener mejores empleos, mejores salarios. Pequeñas y medianas empresas que hoy en día están igualmente abandonadas. Y así me puedo seguir con muchas causas que están repartidas a lo largo y ancho del país, que hoy en día no están siendo vindicadas, no están siendo escuchadas y por lo mismo no hay un resultado como el que queremos para que esas 5 I's y las causas sean realmente atacadas. ¿Cómo queremos lograr una cobertura nacional? ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo queremos hacer literalmente en las 32 entidades. Queremos que haya un colegio o un grupo colegiado por cada una de las 32 entidades, en la cual ese grupo colegiado, insisto, en un carácter horizontal, pueda llegarse y tener contacto con los distritos electorales y con las ciudades relevantes o más relevantes que puedan justamente lograr con este objetivo. 32 entidades, 300 distritos electorales
y nos estamos trazando como objetivo cubrir las 300 ciudades más importantes del país que abarcarían al 71% de la población. Ideal sería abarcar los 2.500 o casi 2.500 municipios del país. Eso no es realista, no nos da el tiempo para cubrir a todos, pero si cubrimos las 32 entidades, cubrimos los 300 distritos electorales y cubrimos las 300 ciudades principales con personas de esos lugares, porque no se trata de aquí que haya una invasión o un reemplazo, no, de lo que se trata es que las personas que saben lo que ocurre en el territorio nos puedan alimentar para ver cuáles son las causas, cuáles son las políticas omisas y cuál es la agenda que se debe de seguir. Con esa estructura regional y nacional garantizaremos una representatividad real, insisto, de ciudadanía que hoy en día no está siendo escuchada. Déjenme pasar así de golpe, en forma inmediata, a cuál es el objetivo central. Si yo tuviera que hacer una petición o un tema estratégico que el Frente busca, es esto, que haya elecciones primarias abiertas organizadas por el INE. ¿Para qué? ¿O por qué queremos elecciones abiertas, primarias abiertas? Primero, porque necesitamos generar mejores condiciones de competitividad. Piensen un segundo lo que pasó en las elecciones de 2021, los pros y los contras. ¿Qué sí se logró? ¿Qué no se pudo lograr? Se logró la coalición Va por México, que nos permitió, sí, presentar un frente que de alguna manera contuvo la ola electoral y que propició, y no es un tema menor, que no hubiera una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, cosa que genera un dique de contención para reformas constitucionales como las que el presidente quiere pasar, iniciando por el tema de energía eléctrica y más ampliamente de energía como tal. Eso es importante. Pero analicemos también qué no se logró. Les voy a poner el ejemplo del PRD. Y lo podría hacer con el PAN y con el PRI. Pero vamos a utilizar el PRD porque los datos son fáciles de asimilar. El PRD compitió en 70 distritos electorales, que fue lo que se asignó, digamos, dentro del paquete y del acuerdo con la coalición Va por México. 70 distritos electorales. De esos 70 distritos electorales, ganó 7. Es decir, ganó el 10% de los que compitió. Y de los que compitió, de esos 7, 4 eran candidatos externos. ¿Cuántos candidatos externos adicionales tuvo? Nada más esos 4. Entonces, vean lo que propició el tener mejores candidaturas, donde hubiera una mejor sincronía o afinidad con la ciudadanía, generó una inmediata, digamos, vinculación y mayor propensión para que se votara por personas con las cuales la ciudadanía se sentía en confianza, se sentía con afinidad. Sí quiero ser muy claro, 70, solamente se ganaron 7 y de esos 7, 4 eran externos. Si aplicara yo una regla de 3, parecería entonces que si hubiera habido una mayor cantidad de candidaturas externas, tendría que haber crecido el número de distritos que hubieran ganado porque hubiera habido mayor afinidad. ¿Qué es lo que pasa con las elecciones primarias? A diferencia de la selección de candidatos tradicionales, que son arreglos cupulares y que los partidos son los que designan cuáles son las personas que van a terminar en la boleta, en la elección primaria el proceso es al revés. Vienen personas que vienen de abajo, que pueden o no incluir a personas vinculadas con la vida política, inclusive partidista, se inscriben en la elección primaria y la ciudadanía determina dentro de ese grupo de personas cuáles son las que van a finalmente figurar en las boletas electorales. Entonces, en vez de que sea una imposición de la cúpula, viene un procedimiento orgánico por la ciudadanía para generar justamente quiénes son estos candidatos que van a gozar de origen de una mejor afinidad, repito, reconocimiento por parte de la ciudadanía, y uno presupondría, por lo tanto, mayor entusiasmo de que por esas personas se vuelque el voto popular sobre las mismas. De esa manera, insisto, vamos a tener candidatos que tienen legitimación, que tienen reconocimiento y que van a estar vinculados con la agenda ciudadana, porque en los debates, porque habrá que hacer debates, se tendrán que poner de acuerdo en cuáles son los principales objetivos y es en base a ese comportamiento, su trayectoria, reconocimiento, que la ciudadanía va a votar por ellos. Oiga, este antecedente de la primaria, ¿se ha hecho en algún lugar? ¿Es materia común? Les diría, sí. ¿Cómo creen, por ejemplo, que se eligen a los candidatos presidenciales en los Estados Unidos? Elecciones primarias abiertas, es como se eligen. El Partido Republicano lo hace por un lado, el Demócrata lo hace por el otro, y ustedes han visto seguramente los debates de los cuales surgen estos candidatos. En Argentina existe una legislación obligatoria de las que se conocen como pasos, se les llama la legislación paso.
que quiere decir primaria, abierta, simultánea, obligatoria. En los partidos políticos en Argentina, no por opción, por obligación, tienen que designar a sus candidatos a través de elecciones primarias. Lo que queremos hacer aquí es que no se haga a nivel de partidos, sino que se haga a nivel de coalición o de posibilidad de que varios partidos participen en una misma elección, pero repito, con la legitimación que viene de abajo. ¿Cómo pensamos trabajar en el Frente Cívico Nacional? Hemos hecho estos 6 grupos de trabajo: identificar las causas, generar los programas y propuestas que atiendan las causas, organización territorial, que es este despliegue horizontal del que ya les he hecho referencia, una parte de comunicación, porque hay que señalar que hay que comunicar eficazmente, porque de otra suerte, si no, la ciudadanía no reconoce o no entiende de lo que se está platicando. Hay una parte de coyuntura política y planeación estratégica, porque pues, vivimos en un país politizado, entonces tiene que haber un grupo que oriente la comunicación, que oriente la organización, que oriente las propuestas para que encuentre un aterrizaje noble y eficaz en las distintas circunstancias en las que se encuentra el país. Y finalmente, un grupo de financiamiento, porque pues a pesar de que muchos de estos temas son en base a Horas México, como les denominamos, es decir, tiempo que regalamos, hay temas que requieren financiamiento, como puede ser, por ejemplo, el espaciamiento territorial. Hay que raspar la suela, hay que desgastar los neumáticos para ir a las 32 entidades y hacerlo, digamos, en forma solvente. Me anticipo a preguntas porque di una presentación la semana pasada y me hicieron las preguntas y ya las he incluido una vez en esta presentación. Me preguntaban, bueno, ¿pero por qué ustedes son diferentes? O sea, ¿hay algo que sea similar o por qué son diferentes? Yo diría, sí somos muy diferentes. Uno es porque defendemos causas, ya les dije. Yo no he visto ningún otro movimiento que defenda causas. Define a lo mejor o propone un objetivo o quiere determinado resultado, pero no va a las causas y no defiende la territorialidad. Otro es que, a diferencia, insisto, de otros movimientos o otros esfuerzos, lo que queremos es empoderar al ciudadano, que el ciudadano sea el receptor y el titular de las decisiones básicas, por ejemplo, de decidir cuáles son los temas importantes en políticas públicas y en el caso específico de las elecciones primarias, pues tan importante como asignar quiénes son las personas que deben ocupar las boletas que eventualmente lleguen a esa elección formal. Por lo mismo, estamos legitimando a los candidatos. Recuerdo en la elección ahorita del 6 de junio de 2021, muchos se acercaban a nosotros y decían, oye, ustedes nos dicen que votemos por la coalición Va por México. Lo voy a hacer, pero ¿cómo le hago? Porque esa persona que se designaron como candidato, esa persona que subieron a la boleta, la verdad es que no me merece ninguna confianza. Lo conozco, es un reciclado, es un cartucho quemado, y escuchábamos mucho estos reclamos, ¿no? Y la verdad es que lo único que les podíamos decir, les decíamos, miren, en esta ocasión van a tener que votar con 2 manos. Con una mano se van a tener que tapar la nariz y con la otra mano van a tener que tachar la boleta en el espacio que sea distinto a Morena y a la coalición del partido de gobierno. ¿Por qué? Porque la casa está en un incendio y por ahorita no podemos cuidarnos del color o de la identidad del bombero. Necesitamos bomberos, porque si no la casa se va a incendiar. Pero reconocimos de origen que la selección de los candidatos, la verdad es que no fue la óptima, no fue la mejor que hubiéramos deseado, pero así fue. Se aprendió de ese tema y lo que queremos es mejorar para que esto sea un esfuerzo donde tengamos legitimación de candidatos que en 2021 fue bastante limitado. El uso de primarias en sí mismo es un cambio sistémico, es un cambio que es realmente estructural y que puede generar algo profundo. Y finalmente en esta lámina de qué nos hace diferentes es que queremos evitar la suma cero. ¿Qué es la suma cero? La suma cero sería si yo tengo un grupo, digamos, de posibles candidatos, algunos originarios del partido, otros de ciudadanía o de cualquier otro foro, puede ser organizaciones sociales, estudiantiles, yo qué sé, que quieran participar. Lo que tenemos que acordar es que como vamos a tener causas y una agenda ciudadana y esa se va a tener que acordar para enarbolar, digamos, qué es lo que queremos hacer en el caso de que esas personas lleguen a ser servidores públicos, de lo que se trata es eliminar la suma cero. En el ejemplo de que fueran, por ejemplo, 10 personas las que se suban a la elección primaria, una de ellas va a ser triunfadora en cuanto a ser nominada en la boleta. Las otras 9 no van a estar en la boleta. Pero ¿qué es lo que proponemos? Sería trágico que tuviéramos un vencedor y 9 enemigos. No, lo que necesitamos es trabajar con una coalición, inclusive con gobiernos de coalición, para que los otros 9, en el ejemplo que les puse, puedan sumar
y en distintas carteras, en distintas áreas de especialidad dentro del Congreso o dentro del gobierno, según se trate, puedan aportar y asegurar que las decisiones que se adoptaron originalmente y el impulso que se quiere se logre en los hechos, de tal suerte que haya interés en que las cosas sucedan, no solamente para el que resulta victorioso en la elección primaria, sino que los demás se tengan que sumar por convicción y por estructura a un mismo desarrollo. Así como dije, ¿qué nos hace diferentes? La otra pregunta es, bueno, ¿y qué van a hacer diferentes? ¿O de qué debemos hacer diferente para que tengamos el efecto deseado? Uno es que tenemos que generar una nueva narrativa. Yo sé que es muy tentador. Yo escribo una columna quincenal y ya llevo, no sé cuántas, llevo 10, 20 o 30 columnas y tiro por viaje, le doy duro al gobierno, porque además nos pone varios temas en la charola que hay que atacar y hay que hacer notar que eso está mal y que hay cosas que no pueden pasar por alto. Pero necesitamos generar una nueva narrativa que proponga no ir al pasado, no solamente criticar el futuro, sino determinar a dónde queremos llegar, por qué hay una mejor oportunidad de hacer las cosas bien y de generar resultados. Entonces, hay que generar una nueva narrativa. También tenemos que arropar a los candidatos. Sería muy pobre que lográramos que surgiera, digamos, un candidato que fuera una persona noble, honrada, dedicada, con entusiasmo, pero sin experiencia alguna en el servicio público, y que la dejáramos a su suerte en la candidatura, en la elección y eventualmente, si aún así puede ganar, en lo que es el servicio público. Error. Tenemos que arropar a los candidatos, proveerles las mejores herramientas para que sean eficaces en la campaña, para que ganen la elección y sobre todo para que después sean buenos servidores públicos. Entonces los tenemos que arropar. Tenemos que dar voz a los que normalmente no han sido escuchados, esas amas de casa. En el evento de lanzamiento del 27 de noviembre, por ejemplo, teníamos ahí a la lideresa de las empleadas domésticas en la Ciudad de México, una persona que requiere hablar, que requiere expresarnos qué es lo que pasa con su gremio, dónde están olvidadas esas personas que son tan importantes para el funcionamiento de muchos hogares, qué es lo que pasa con niños con cáncer. Escuchamos las quejas, pero no entendemos la dinámica y la problemática y cómo resolverlo. No entendemos las mujeres que lamentablemente se cerraron los centros de protección de violencia intrafamiliar. ¿Cómo se les está atendiendo? ¿De qué manera debemos impulsar, digamos, herramientas adicionales? Y así me puedo seguir. Muchas personas, insisto, que hoy no están siendo escuchados. Tenemos que enfatizar los cambios con los, perdón, con los partidos políticos. Hay que trabajar con ellos para que los partidos sepan que esto no es un cambio cosmético, es un cambio de fondo, es un cambio que requiere que ellos entiendan que esta parte de la elección primaria es indispensable si ellos quieren remontar el marcador. Hoy en día, redondeo, el PRD debe tener como un 4% de preferencias electorales, el PRI deberá andar como en un 17-18 y el PAN sobre un 22. Démela por buena que con elecciones primarias podríamos subir el 4 a 8, el 17 a 22 y el 22 a un 26. Todos esos puntos porcentuales se los quitaríamos a los de enfrente. O sea, tendríamos una doble suma gananciosa para el efecto de rescatar al país de la debacle a la que hoy se dirige. Entonces, hay una fórmula ganar-ganar que para los partidos debería ser bastante obvia. Les diría que antes nos dijeron, no vamos a aceptar las primarias. Luego dijeron, bueno, a lo mejor, hoy en día en corto nos dicen, por supuesto que sí. Ya entendimos que si no estamos fregados. Todavía no lo dicen en público. Curiosamente, si leen la prensa y ven las declaraciones, ayer el que se pronunció por las elecciones primarias como un método democrático de selección de candidatos fue ni más ni menos que Ricardo Monreal. Porque él dice, yo no le voy al dedazo. A mí vamos a jugárnosla frente a la ciudadanía y a ver cómo nos va. Curiosamente, ¿de dónde viene el pronunciamiento? Pero es importante. Entonces, si buscamos el método para elegir al mejor candidato, vamos a poder ser sensibles a las problemáticas regionales. Tenemos que cuidar los primeros ensayos. No nos podemos lanzar como el Borras a hacerlo mal. Tenemos que hacerlo con cuidado, hacerlo bien y hacerlo eficazmente. Y otro tema fundamental, y es importante, ustedes que están en Jalisco seguramente lo escucharon y hay que leer entre líneas. MC básicamente dice, yo no voy en la Alianza Va por México. Pero si el candidato se va a decidir en elecciones primarias, ahí sí me interesa.
porque ahí los míos van en igualdad de circunstancias que los demás. Y ahí yo tengo la oportunidad de colocar, porque son buenos para fichar personajes que tengan esa credibilidad y ese arrastre. Si uno de los suyos logra colarse eficazmente en la primaria, pueden lograr que el suyo genere la convicción para que sea el candidato de la unidad. Porque si MC pretende lograr éxito, como lo hizo en 2021, en elecciones compactas, como puede ser distritos electorales, municipios o estados, pensar hacerlo en la nacional, sobre todo en la presidencial, eso no se va a dar, ¿eh? Y si alguien lo piensa, está equivocado. No hay forma que un candidato, por bueno que sea, de MC, yendo solo, vaya a ganar la presidencial. Es imposible. Pero si se meten en las primarias y todos están en igualdad de circunstancias, el que gane de ahí, pensando que fuera X, no voy a poner un nombre, el que ustedes quieran, y fuera alguien seleccionado por MC, ahí sí gana, porque entonces tendría la legitimación, tendría la agrupación política completa y sería el candidato de unidad. Entonces, por eso es que esta fórmula sí logra sumar a las fuerzas políticas. La anterior, la coalición pura y dura, sola, no genera ese beneficio. Aquí está un cronograma, una cronología de las distintas etapas en las que vemos que el Frente Cívico Nacional va a poder avanzar. El grupo promotor fue lo que se anunció el día 27 de noviembre. Tenemos que definir los responsables e integrantes de las 6 áreas que ya les mencioné. Hay un plan de trabajo para las elecciones de 22, 23 y 24 que tenemos que cubrir. Hay un tema de comunicación que también es importante. Tenemos que fijar un presupuesto que sea muy escueto, muy eficaz, cero ostentoso, pero que nos dé pauta para generar, digamos, la cobertura respectiva. Tenemos que convocar a líderes de sectores. Esta plática con ustedes se inserta justamente en ese propósito de convocar a líderes que quieran ser parte de los capítulos estatales para promover justamente que sean estas ubicaciones municipales, distritales y estatales las que hablen y las que determinen cuál es la agenda y cómo vamos a llegar al resultado final. Tenemos que completar, porque no estamos empezando de cero, completar cuáles son la metodología y la mejor selección de reglas para que las elecciones primarias sean exitosas. Necesitamos ser exitosos desde el inicio, no podemos empezar en falso. Y finalmente, requerimos interactuar con otras organizaciones de la sociedad civil y con los propios partidos políticos. Lo estamos haciendo, de hecho, yo soy parte de Sí por México, soy parte de UNE México, participo en otros esfuerzos y decidí sumarme también al Frente Cívico Nacional porque me parece que somos complementarios y porque eventualmente va a haber una convergencia en la cual, aunque caminemos por vías distintas, tenemos un objetivo común. Uno de los cuales, el más obvio, quizá el más importante, es la candidatura a unidad hacia 2024. Eso es fundamental. Ese objetivo nos debe unir a todos, independientemente de que vayamos, insisto, por vías paralelas. Esta es una reflexión sobre simplemente cuáles son las elecciones que vienen. En 2022, como ustedes saben, hay 6 estados que se juegan las elecciones por candidaturas. Oiga, ¿podríamos hacer elecciones primarias en los 6 estados? Sí, sería ideal. ¿Es realista? No lo creo. Yo creo que vamos a tener que escoger 1 o 2 de esos estados que sean nuestro laboratorio de entrada para demostrar que las primarias, 1, son factibles, 2, son eficaces y 3, son exitosas. Me anticipo, una pregunta posible es, no hay que modificar la ley, ¿eh? No se requieren modificaciones legales para que las elecciones primarias se lleven a cabo. Se pueden realizar con la legislación vigente. Lo hemos consultado con 2 consejeros actuales del INE y 2 consejeros o ex consejeros del INE. Los 4 coincidieron que es factible llevar a cabo las elecciones primarias sin modificación legal. En algunos casos, en los partidos van a requerir una determinación de su consejo, digamos, general o una votación extraordinaria, como es el caso del PAN, que es lo que hemos visto, pero no hay obstáculos insalvables. Y afortunadamente, repito, no requerimos modificaciones legales, porque si no, pues nos bloquearían en el Congreso y no pasa la reforma legal y se muere esto. No requerimos reforma legal. En 2023 son 2 los estados los que van a estar sujetos a elección. Destaco el caso del Estado de México. El Estado de México es la joya de la corona. Tenemos que ganar el Estado de México vía elección primaria y asegurar que PRI, PAN, PRD y otros se sumen a una coalición en la cual sean exitosos. Hoy están divididos. La siguiente gobernadora del Estado de México se llama Delfina Gómez. Entonces, tenemos que estar muy cuidadosos en que tenemos que ganar el Estado de México para dar pauta, para que efectivamente en 2024 haya el antecedente y el entusiasmo de que efectivamente
a través de una legitimación ciudadana y un procedimiento abierto con debates, etcétera, podemos lograr el objetivo de no perder el Estado de México y hacerlo en forma eficaz. La última lámina que tengo aquí es simplemente poner a su atención que están aquí las distintas redes sociales del Frente. Estamos ya activos en todos estos medios y estamos construyendo en forma paulatina, pero rápida, pues, mayores contenidos y formatos de comunicación con todos ustedes, quienes simpaticen, que vean que en el Frente hay una idea generosa, una idea de poder trabajar en comunidad y que, repito, nos dé la pauta para generar el tan ansiado éxito que necesitamos en temas electorales y particularmente en 2024. Yo no creo que el país aguante 6 años más de este dispendio. De hecho, no sé, o sea, los siguientes 3 años van a ser de pronóstico reservado porque ya se chutaron todas las reservas, ya se acabaron todos los fondos, ya no hay margen de maniobra, los niveles de inversión están en sus peores niveles de hace 10 años, estamos realmente en una situación complicada. Entonces, si la ciudadanía no lo entiende y no podemos propiciar un mejor resultado con una visión de futuro y con mejores prospectos para las boletas, la verdad es que por mucho que quiero el país, veo un escenario bastante complicado. Pero yo agradezco que tengamos esta oportunidad de dialogar, de platicar, de compartirles el entusiasmo que sentimos varios de nosotros de que aquí vemos una arista importante para cambiar el destino de lo que hoy vemos frente a nosotros y que sea la ciudadanía la que se empodere y la que impulse ese resultado para un mejor país, donde efectivamente ataquemos las IES, donde las causas se vindiquen y donde la ciudadanía sea la que mande y no personas que solamente buscan servirse y no servir. Y como dicen ahí en la Cámara, es cuanto. Muchas gracias, Paco. Muy amplia presentación y sobre todo detallada y contundente. Estamos recibiendo ya muchas reacciones en los chats de WhatsApp de las personas que te están viendo, incluso en redes sociales, con los comentarios también muy positivos, porque hay coincidencia en la mayor parte de los puntos que tú nos has expuesto esta tarde. Quisiera iniciar con una de las preguntas y he tratado de consolidarlas en una sola. Mencionaste casi al final, Paco, los esfuerzos de Sí por México, UNE y algunos otros que vinieron trabajando desde antes de la elección del 2021. ¿Por qué no nos detallas un poquito más cómo está la coordinación entre todos esos grupos? ¿Qué significa el Frente Cívico? ¿Lo ven como una holding? ¿Lo ven como una iniciativa más en la que ese grupo pretende los estamentos que ya nos explicaste? ¿Por qué no nos detallas un poquito más la relación con los otros grupos cívicos que han sido muy activos? Sí, con gusto, César. Empezando por señalar que, insisto, varios de nosotros coincidimos en varios de esos distintos foros y por lo tanto estamos no solamente coordinados, digamos, hipotéticamente, sino en los hechos. Tan es así que el diálogo es permanente. De hecho, Fernando Belauzarán en su columna semanal en el Excelsior los martes, el de la semana pasada, que fue justamente la que siguió al lanzamiento del Frente, ahí públicamente estableció que efectivamente el Frente tenía determinados componentes y determinados objetivos, pero que uno de ellos era seguir coincidiendo y seguir trabajando en forma coordinada con otros grupos y otras iniciativas, incluyendo expresamente a Sí por México. Es decir, hay un diálogo permanente y continuo de que así sea. Y repito, somos complementarios. La idea de esta horizontalidad de las cosas, así concretamente la elección primaria, es un objetivo que por sí solo ameritaba y generaba, digamos, las condiciones para tener una organización que se dedicara de cuerpo y alma a este tema. Ir todos, digamos, en un mismo buque, desde donde se hiciera absolutamente todo, uno, haría de ese organismo algo muy complejo de manejo, una burocracia, digamos, pues de difícil coordinación, y además, como les digo, ir todos en el Titanic es complicado porque le pegas al iceberg y se hunden todos. Yo prefiero que vayamos en varias barcazas con un destino común y al final, insisto, con una convergencia en el destino de lo que queremos lograr, pero que no vayamos en el mismo buque porque con un torpedo nos hundimos. Entonces hay una parte estratégica
y de eficiencia operativa que motiva y propicia que tengamos, digamos, estas distintas aristas operativas. Y el frente cumple esa función: horizontalidad, causas, agenda y sobre todo un foco principal en lo que es elecciones primarias. Algo que no está siendo atendido porque hay otros temas que están siendo, digamos, reflejados en Sí por México. Uno de los cuales, por ejemplo, es que Sí por México está de lleno en generar contenidos respecto a lo que es la coalición, asegurar que la comunicación entre los líderes partidistas no se rompa, y eso, nada más eso, ese objetivo sí solo requiere 24 horas al día, porque vaya que tenemos, digamos, retos en la comunicación entre los propios partidos. Entonces, ese solo reto implica, digamos, ya una ocupación plena. Por eso el Frente está en otros temas que no podrían ser abarcados por esa organización. Entonces, resumiendo, hay coordinación, hay comunicación, hay entendimiento y estamos en pos de ir a un mismo objetivo final, que es la unidad en 2024. Muy clara tu explicación, Paco. Le pediría a Héctor Moreno que fuera preparando su participación. Héctor ha sido un ciudadano muy activo, encabeza un esfuerzo llamado Citizens Go, que lo que busca es hacer precisamente participar a la ciudadanía. Pero mientras Héctor y Fermín Camarena se preparan para sus intervenciones, me gustaría preguntarte, Paco, ¿por qué no nos nombras los personajes que acompañan este esfuerzo del Frente Cívico Nacional y también sus corrientes de ideología o de partidos políticos? Porque veo que hay de todas las formas de pensar. Paco. Sí, parte de la amalgama y saludo a mi buen amigo Héctor, porque además estamos en otra trinchera juntos, que es Misión Rescate México. Es otra de las trincheras en las que afortunadamente me tienen paciencia y podemos contribuir. De hecho, ayer tuvimos junta con MRM justamente para platicar de esto y efectivamente generar las coincidencias y la coordinación. La membresía en el Frente, que es una membresía por definición abierta porque tiene una cobertura horizontal, pero digamos el grupo promotor, quienes simplemente lanzamos el vehículo para que el mismo empezara a rodar y tuviera impulso en las 32 entidades, tiene una composición, yo diría, bastante heterogénea. Heterogénea en cuanto a género, ideología, edades, etcétera. Voy a decir algunas de las personas, digamos, más obvias, porque incluso han estado en los medios y han estado ahí, digamos, dando la cara oficialmente para simpatizar y que esto tenga, impulso como tal y reconocimiento. Están personas tan disímbolas y tan distintas, pero repito, con ese mismo objetivo, como Guadalupe Acosta Naranjo. Ya mencioné a Fernando Belaunzarán. Está Cecilia Soto, ustedes la ubicarán, ella es ex candidata presidencial. Está el senador Gustavo Madero y el senador Emilio Álvarez y Casa. Ambos son miembros del Grupo Plural. Lo ubican ustedes, este grupo, en el Senado, que se separaron de sus bancadas para generar un grupo, digamos, independiente de opinión y de contención frente a algunos temas, particularmente de la coalición de Morena. Está Beatriz Pajés, seguramente la ubican, aguerrida comunicóloga, activista, directora de la revista Siempre. Está también Francisco Valdés Ugalde. Él es un investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que representa un gremio muy importante que son los académicos y los investigadores, mismos que, dicho sea de paso, fueron de los grandes sectores, así como los estudiantiles, que dieron pauta a votar masivamente por el hoy presidente y que se sienten hoy terriblemente defraudados. Entonces hay un movimiento muy importante de la docencia en instituciones de educación superior, particularmente ahorita si ustedes conocen el ataque del CIDE, que se va a replicar, hay que señalarlo para prevenirlo, contra la UDG, contra la UNAM, contra otra serie de organizaciones o instituciones de educación superior que igualmente están sumadas a este esfuerzo. Está también Miguel Alonso Raya. Él es paisano mío de Guanajuato, político y persona, digamos, que está muy involucrada en movimientos sociales y campesinos en Guanajuato. Ignacio Pinacho, él está en el estado de Morelos y es una persona que igualmente está muy de cerca con movimientos campesinos y sociales en Morelos, hoy en día muy activos porque
tienen un gobierno, un pseudo gobierno que los ha abandonado por completo y que tienen grandes preocupaciones. Está Paola Migoya, que es igualmente una activista social, ella originaria del estado de Puebla, donde también hay grandes simpatías porque presentemos a través del Frente una mejor condición. Tienen un problema estructural ahí también con un gobernador que piensa que con mole se cura el COVID y que piensa que acabar con las actividades culturales es una forma de quedar bien con el presidente, entre otras cosas. Está Ricardo Pasco, que también seguramente ustedes lo ubican, es un activista de la derecha, de la izquierda, perdón, de a de veras. El presidente se dice de izquierda, ningún presidente de izquierda militarizaría el país o desprotegería a las mujeres, por ejemplo. Ricardo está hoy en día también involucrado y participando activamente en el Frente Cívico Nacional. Está también Demetrio Sodi. Demetrio Sodi también es una persona igual que ha participado en varios partidos y que hoy en día pues manifiesta a través de su experiencia la vocación por ayudar para que esto tenga un buen destino. Me anticipo una posible pregunta, me la hicieron ayer y me la han hecho varias veces. Oye, pero son puros, y perdona la expresión, lo voy a repetir porque así me lo preguntaron. Me decían, es que son puros cartuchos quemados, ¿por qué están dirigiendo esto? Le dije, mire, no lo ven así, porque además sabemos muchos ciudadanos, de hecho la gran mayoría de los que estamos en estos movimientos somos ciudadanos, quizás no tan conocidos en temas sociales, algunos sí, algunos no, etcétera, pero yo les dije, mira, esto es como entrar a las carreras de Fórmula 1. Entonces, si queremos ganar en las carreras de Fórmula 1, pues no podemos tener puros pilotos improvisados o que nunca hayan estado en la pista. Necesitamos generar una mezcla en la cual tengamos gente que tenga vocación y que estudie bien los volantes, que estudie bien las llantas, que estudie bien los motores, pero ayudarnos con gente que ya ha estado en la pista y que sabe cómo se mueven los otros equipos y dónde están los puntos flacos y dónde están las curvas más peligrosas, etcétera, es fundamental. Entonces, mi postura como ciudadano es, si yo veo que gente que ya ha estado en la trinchera está dispuesta a solidarizarse y buscar los mismos objetivos, yo no veo mal la suma. Yo, por el contrario, me parece que es indispensable contar con el apoyo de esas personas que justamente ya han estado en la pista, que saben cómo componer los coches, de qué manera se juegan los pits y tener una carrera ganadora. Hacerlo por sí solos, por muy buena voluntad que haya, corremos enormes problemas de que a lo mejor ponchamos la llanta en la primera vuelta y no sabemos qué hacer. Entonces, yo no les llamo cartuchos quemados, yo les digo más bien que son personas que habiendo estado en la batalla y habiendo estado justamente conociendo dónde se cocinaron los problemas y por qué llegamos a donde llegamos, es muy importante que ellos ayuden a encontrar la solución y que no hagan como otros que simplemente se han lavado las manos y que dicen, ahí se ven. Entonces yo veo con enorme simpatía y debo de decir, quiero ser transparente, varias de estas personas que acabo de decir son mis amigos, porque a mí la amistad se demuestra en la trinchera y en el trabajo. Y yo he visto que en la trinchera y en el trabajo estas personas se han fajado y han expuesto, digamos, su reputación y su capital político, social, personal, en tratar de lograr que las cosas sucedan. Yo por eso creo que es importante su concurso y no lo veo como un factor negativo. Es un factor necesario y altamente positivo. Sobre todo lo que yo veo aquí, Paco, es que ciudadanos como tú y como ese gran grupo que ha trabajado en diversas canchas en pro del civismo y de la participación y la incidencia ciudadana, están jalando a esos políticos de viejo cuño con experiencia y con una analogía como la que tú hiciste, buenos pilotos en esos coches que trafican en pistas difíciles. Bueno, pues esa conjunción es la que puede hacer que esto funcione mejor. Ha sido una alineación muy amplia la que has mencionado de los personajes que se suman al Frente Cívico y seguramente se van a sumar más. Pero yo le pasaría el micrófono a Héctor Moreno para que nos haga su comentario con mucho conocimiento de causa. Después a Fermín, y le pediría también a Susana Martínez que fuera haciéndose el favor de preparar su pregunta, su participación, también con mucho tinte y mucho conocimiento que tiene del ambiente político. Héctor, por favor, tu comentario. Gracias César. ¿Qué hubo, Paco? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte nuevamente. Miren,
Yo quisiera refrendar y abonarle a la conversación que nos ha hecho favor Paco hoy, de varios elementos positivos que hemos tenido a lo largo de este año y medio en que ya hemos caminado juntos. Paco viene de una organización que se llama UNE, yo vengo de una plataforma que se llama Citizen Go, y hace año y medio juntos fundamos un movimiento que se llama Misión Rescate México. ¿Cuál es? Y abono a lo que dice Paco, vamos en distintas barcazas, todos hacia el mismo lado. En otro momento, en esta geometría política ciudadana, partidista y demás, este tipo de uniones y de reuniones ciudadanas hubiera sido muy complicado. Pero lo que hicimos en Misión Rescate México fueron varias cosas. La primera fue definir los puntos en los que vamos a trabajar juntos. Y lo puedo decir abiertamente. Así como teníamos a una Unión Nacional de Padres de Familia que lucha por la vida y por la familia, contra el aborto, todo este rollo. Y hay otros que luchan por lo contrario. Para evitar esta tensión permanente, definimos 5 puntos de lucha en común, respetando la naturaleza, la vocación y la misión de cada organización. Y entonces hemos trabajado juntos durante un año y medio en generar un movimiento que lucha por la democracia, por el Estado de Derecho, por la salud, por el empleo. Y hoy tenemos una estructura en 22 ciudades del país, en Misión Rescate México. Y déjenme decirles una cosa que me da mucho gusto. Con Paco hemos hecho este recorrido de manera digital. La vida no me ha dado la oportunidad de que nos demos un abrazo, Paco. Pero aún así, tenemos un año y medio trabajando juntos, empujando hacia el mismo lado. En plena pandemia surgimos y en plena pandemia estructuramos y crecimos. Con esto quiero decirles que es muy importante tener en claro esto para poder empujar todos hacia el mismo lado. Y con la misma transparencia de siempre, Paco, en Guadalajara estamos, junto con otras organizaciones aquí presentes, generando un Consejo Cívico Ciudadano. Algunos de sus fundadores están aquí en esta conversación y a mí me gustaría que en otro momento también abrías un espacio en tu agenda para plantearnos también con más calma este frente cívico. Te mando un abrazo nuevamente y gracias, César. Mario, Héctor, muchísimas gracias. Sabemos de tu trayectoria y tu compromiso que has demostrado en los hechos por muchos, muchos años. Y sí, efectivamente, este Consejo Cívico Ciudadano al que haces alusión, que poco a poco va tomando forma en Jalisco, seguramente va a ser de la mayor importancia en los próximos años, porque son gente de bien, gente preparada, que no solamente critica por hacerlo, sino que es con el afán de construir y encontrar, como bien decías, Héctor, puntos en los que haya coincidencia para seguir sumando. Así es que felicidades, Héctor, y a Carlos Valencia, que aquí también lo veo como siempre, entre otros, son de los protagonistas de este conjunto de ciudadanos que están tratando de hacer algo diferente. Así es. Don Fermín Camarena, también siempre activo y con el interés de sumar en estos temas del civismo. Fermín, tu comentario, por favor, y regresamos luego con Paco. Sí, muchas gracias, César. Saludos a mi amigo Héctor Moreno, que también tenemos aquí coincidencias en otras agrupaciones. Juan Francisco, yo realmente sería más un comentario, una duda. Percibo en este ambiente de crispación política que está provocando reacciones adversas en cuanto a la saturación de temas políticos, por lo menos ahorita aquí en Jalisco con esto del pacto fiscal, se está exacerbando un poquito el localismo por el reparto y todo. Y por otro lado, el tema que tiene confundidos a distintos grupos también enfrentados, como lo que es la ratificación o la revocación, que hay confusión en eso. Comento lo siguiente porque lo contrapongo con las estadísticas oficiales que nos dan y por resultado de todos estos elementos que te estoy dando, nos está ocasionando una especie de parálisis en muchos grupos de acción. O sea, ya no saben para dónde moverse y si el reto es tener
cubrir 300 distritos y 300 ciudades en 32 entidades es un reto muy grande que no se puede hacer más que de la mano de una verdadera negociación entre partidos y los grupos que ya los has mencionado, o sea, los líderes que han mencionado, pero no sé cómo implementar, yo creo que Héctor te puede ayudar mucho en eso, en alguna difusión específica de algo que ya no sea tanto confrontar, sino dar paz. Dar paz y certeza hacia una dirección ordenada. O sea, me siento, no sé si fuera un maestro de clases con un salón totalmente confrontado, todos hecho un caos y no veo dónde está el director. Entonces, si este Frente Cívico Nacional que he escuchado buenos comentarios, puede ser la solución, pues no sé por dónde se tiene que empezar muy pronto, pero en base a tener un punto de encuentro, y yo creo que ese punto de encuentro puede ser ahondar en las estadísticas y ahondar en una especie de información comparada con otros países que tanto señalamos como Venezuela, como Bolivia, como Cuba, en donde no sabemos nada de ellos. Entonces, no tenemos manera de comprobar que lo que se acusa realmente puede suceder y estamos luchando contra corriente con toda la publicidad oficial. Es cuanto, César. Gracias, Fermín. Pues Paco, ahí están las opiniones. Nos gustaría conocer tus reacciones para que después de tu intervención, Susana Martínez también nos haga favor de hacer su comentario. Paco. Con mucho gusto. Héctor, reitero mi saludo y reconocimiento por todo lo que se hace y como dices tú, lo que hacemos ya de tantos Zooms, ya no me acuerdo a qué personas efectivamente las conozco y les he estrechado la mano y les he dado un abrazo y cuáles no ha sido posible porque no nos hemos visto, pero siento que son tan cercanas que es como si, no, pues si yo la conozco, yo he estado con él, oye, pero si nunca nos hemos visto, pues sí, pero así ha sido la pandemia y dentro de lo malo la tecnología nos ha acercado. Efectivamente tocas un punto nodal, que es que dado el contexto, dado lo que hoy impera en el país y esa misma referencia que tú haces en Misión Rescate México, hay un elemento conductor y coincidente también en el Frente Cívico Nacional, porque si vieron bien la diversidad de las personas que están ahí, si metemos en la licuadora los temas en los cuales hay diferencias de opinión o hay puntos de vista diferentes, no, pues no podríamos haber salido, pero ni a la esquina. Nos habríamos, digamos, debatido encarnizadamente por cuestiones que no es que no sean importantes, pero dada la coyuntura y los objetivos primarios, hoy esos temas deben de guardarse en otras esferas, en otros espacios. El espacio político en el que tenemos que llegar a mejores definiciones nos demanda hacer a un lado las diferencias y sumarnos en aquellas cuestiones que son realmente de necesidad común. Y así como se hizo en Misión Rescate a México y en Sí por México, lo hemos hecho durante mucho tiempo en UNE México, en el Frente Cívico Nacional igualmente quedamos. Los objetivos son estos y en esos objetivos hay que centrarnos. Cualquier cosa que sea controversial, divisoria, etcétera, háganla a un lado. No perdamos tiempo porque los enemigos están del otro lado de la cancha. Y los del otro lado de la cancha estarían encantados de que tuviéramos fragmentación y polarización. Son justamente sus ingredientes de comunicación, dividir, enfrentar, estigmatizar, etcétera. Entonces, no vamos a caer en ese error y ya lo tenemos perfectamente claro y definido y eso nos ha dado, insisto, una gran transparencia y un gran oxígeno para caminar y para avanzar en esta carrera y los rounds que vienen. Fermín, estoy totalmente de acuerdo contigo en que de repente la saturación es brutal y además está llena de efectivamente de espejismos, de engaños. Estaba viendo hoy justamente un reporte que generó GEA-ISA, hizo un reporte trimestral de, digamos, de qué es lo que piensa la ciudadanía en una batería de preguntas bastante amplia. El reporte tiene como 80 hojas, es bastante amplio y lo hacen cada trimestre. Y algo de los comentarios que se daban ahí entre los asistentes
era justamente que había una serie de engaños. Por ejemplo, en el caso de este movimiento o iniciativa por parte del Ejecutivo de la revocación, pero en la captura de firmas lo denominan ratificación, que dicho de paso el INE ya tiene varias fes de hechos que nosotros hemos presentado y una queja formal en la cual destacamos que todos esos, digamos, solicitudes de que el proceso arranque bajo la figura de ratificación tienen que ser eliminados de origen porque se induce al error y no tendrían por qué ser tomados en cuenta. Entonces, imagínense el desgaste al que estamos sujetos de que una figura que fue metida con calzador en la Constitución, que expidieron una ley, la verdad, con un tema bastante engañoso, una pregunta muy sofista, de enorme, digamos, confusión. En los hechos está sucediendo lo que habíamos vaticinado. Se están despachando para hacer que la ciudadanía se confunda, para hacer que esto se vuelva un show, para que esto se vuelva simplemente otra campaña electoral, que es lo único que le gusta al presidente. El presidente es un magnífico candidato, es un pésimo gobernante. Tenemos que lidiar con esa realidad. Tenemos una persona que no le gusta gobernar, que le gusta dar discursos, que le gusta mentir, que le gusta ofrecer y prometer y no cumplir absolutamente nada. Entonces, lamentablemente creo que la ciudadanía tenemos que tener un dique de contención para decir, todo ese ruido mediático lo tengo que hacer a un lado para no distraerme de los objetivos primarios. Y vamos a tener que tener enormes dosis de tolerancia y de concentración para no caer en esas provocaciones, mi estimado Fermín. Así es que te recomiendo, no sé el equivalente en Jalisco, en León, Guanajuato, cuando andamos malos de la panza o estamos inquietos, vamos al Zócalo, ahí a la Plaza Central y tomamos una bebida que se llama cebadina, que es maravillosa, te pacifica, es una bebida a base de cebada y le echan bicarbonato, y de veras es una maravilla. Iba a decir, no sé cuál sea el equivalente en Jalisco, porque ahí tienen obviamente una gastronomía muy amplia. Una torta ahogada creo que no es buena para eso, pero habrá otro mecanismo en el cual encuentren esa paz. Si no, pues te invito a León y te invito a una cebadina. Hay muchas bebidas que la puedes combinar con pasiflora, Paco. Bien, le paso el micrófono a Susana y también luego me gustaría, Paco, que nos ampliaras un poquito los otros frentes donde has estado participando tú, porque has sido realmente muy valiente e insistente en señalar lo que el gobierno propone y que no va de acuerdo a lo que la mayoría de la ciudadanía quisiera apoyar. Así es que tú has siempre puesto los puntos sobre las IES en muchas de las agendas nacionales. Me gustaría luego entrar a ese tema, pero le paso el micrófono a Susana Martínez para que nos dé su comentario. Muchas gracias, César. Muy buenas noches. Saludos a todos. Perdón, no puedo encender en este momento la cámara. Juan Francisco, gracias por la exposición. Me quedé con una duda respecto a la explicación que daba sobre las elecciones primarias. Saber si se refiere a una modificación, ya bien nos aclaró que no se requiere una reforma a nuestra ley electoral, pero estamos hablando de este sistema de elecciones primarias de voto ponderado en vez del voto individual, o de cuando se hace una segunda ronda de votación cuando ningún candidato obtiene el 50% de la votación. ¿Me puede explicar un poco más sobre eso, por favor? Con mucho gusto, Susana, y un gusto de escucharte. Te contesto a ti y también le contesto a César. Mira, las elecciones primarias, el formato que estamos proponiendo y el que es el objetivo principal del Frente, se refieren a procedimientos antes de llegar a la elección. Eso quiere decir que tendríamos una votación anticipada de las personas que aspiren a ser candidatos. Vamos a poner el ejemplo, digamos, de Durango, que es el siguiente año. En Durango, la elección va a abarcar, curiosamente, no solamente la gubernatura, sino también las presidencias municipales. De hecho, de los 6 estados es el único que también están en juego las presidencias municipales. Pero vamos a pensar en la gubernatura. Entonces, hoy en día no hay un claro ganador. Las encuestas están francamente muy divididas y aún y cuando fuera posible vaticinar que hubiera un ganador evidente,
sin una elección primaria van a llegar debilitados. Incluso me voy a otro estado, Aguascalientes, sabemos, hoy fue tema público, donde hay un partido que se dice dominante, de donde proviene el gobernador actual, pero que tiene 2 candidatos que se dicen ganadores de su encuesta. Entonces, traen un problema brutal. Ellos piensan que es una elección ganada, están bien equivocados. Si se llegan a dividir y llegan a dar una pauta de entrada donde vayan fragmentados, igual y les pueden ganar la contienda. Súmale que los gobernadores están entrando en una dinámica de salvar el pellejo y buscar embajadas y entregar la plaza, y la combinación puede ser francamente letal. Entonces, me centro en tu pregunta, estimada Susana. El proceso que estamos hablando de elecciones primarias es antes de la elección, es para seleccionar a la persona, él o la candidata, que reúna el mayor número de votos entre el electorado abierto, para que sea esa la que deban nominar los partidos que estén de acuerdo en que la selección del candidato o la candidata sea justamente a través de este método. No es un voto ponderado, es un voto directo. El mayor número de votos por ciudadanía es el que tendría que acatarse y tener, digamos, efectivamente como designación específica. Un voto indirecto sería si se hiciera, por ejemplo, por delegados o por representantes de los partidos. Eso es no lo que queremos hacer, porque eso no le daría legitimación, no le daría participación a la ciudadanía y por lo tanto no generaría esa afinidad. Déjame te doy otro dato de por qué es importante esta afinidad y esta participación ciudadana. Si me regreso a lo que fue la elección intermedia, normalmente el porcentaje de votación en las elecciones intermedias, el promedio, oscila entre un 41 y 42%. Este año lo elevamos a 51%. 10 puntos porcentuales son muy buenos, son muy bienvenidos, pero quiere decir que más o menos el 45% del electorado no salió a votar. Es una cantidad de electores demasiado amplia para la importancia que tenía la elección. ¿Por qué no salieron a votar? En encuestas que hicimos postelectorales, la causa número 1 fue no encontrar afinidad con los candidatos. Entonces, está claro la señal de alarma de decir, si logramos afinidad con los candidatos, las personas se sienten identificadas y así como participaron en la elección original, la primaria, entonces se sentirán comprometidos de ir a las urnas y validar que la persona que eligieron sea efectivamente la que gane en la contienda formal. Entonces queremos generar esa simbiosis, ese movimiento o círculo virtuoso de transparencia, legitimación, afinidad y por lo tanto voluntad de salir a votar el día de la elección. Sin ese componente de elección primaria no vamos a llegar. Es curioso que menciones el caso de la segunda vuelta. Ese es un instrumento legal distinto, complementario, importante sí, pero distinto. Ese es un instrumento postelectoral en el cual en una elección abierta, ya digamos en la elección formal, si una persona no logra la mayoría absoluta de la votación total, no se puede considerar ganador y por lo tanto habría una segunda vuelta para que los 2 primeros lugares de la elección original participen en una contienda, digamos, ya nada más entre 2 personas, para que así una de los 2 forzosamente tenga que tener más de la mitad de los votos y por lo tanto sea electo como candidato o candidata ganador. Entonces, es otra figura. Digo que es curioso que lo haya señalado, porque si me remonto hace 4 o 5 años, y eso me engarza con la pregunta de César, la primera incursión de muchos de nosotros que estábamos en temas de sociedad civil, pero por ejemplo en temas de seguridad y justicia, en la parte política, fue justamente un grupo que se llamó Segunda Vuelta, porque anticipamos justamente por ahí del 2014-2015 que teníamos un defecto estructural formidable, que era que de no tener un instrumento de segunda vuelta para la elección presidencial de 2018, corríamos el riesgo de que no hubiera legitimación en la victoria del candidato que fuera y que con un porcentaje relativamente menor se llegara a colar una persona que no gozara, digamos, realmente de las mejores condiciones para presidir al país. No nos falló el diagnóstico, nos falló la implementación, pero no por voluntad propia. Las fracciones parlamentarias y las autoridades con las que nos reunimos, que fueron varias, nos dijeron, tienen toda la razón, no hay un ápice de argumento que puede hacer en su contra, pero no me conviene. Entonces nos dijeron básicamente, Morena y el PRI nos dijeron, no lo vamos a pasar, porque no me conviene, porque yo sé que los candidatos nuestros en segunda vuelta nunca van a ganar.
Entonces yo prefiero jugármela la primera vuelta, a ver si gano, aunque sea por un 1% de diferencia. Alguien me podría decir, bueno, es que no se requería la segunda vuelta porque el presidente tuvo 53% de votación, entonces logró la mayoría. Eso no es cierto, porque si hubiera habido segunda vuelta, la dinámica electoral hubiera sido distinta y, entre otras cosas, el PRI no hubiera operado en favor de López Obrador, como de hecho operó. No sé, a ustedes les consta, a mí sí me consta en Guanajuato que 2 semanas antes de la elección le dieron instrucciones a los operadores del PRI que dejaran de operar por MID y operaran en favor de López Obrador. Eso yo lo vi y lo viví, no me lo platican. Entonces, pero si hubiera habido una segunda vuelta, hubiera dicho, no, tenemos que impulsar a nuestro candidato para que esté en los primeros 2. Si el otro se nos va, no importa, pero no va a llegar al 50%. Con que nosotros rebase al segundo lugar y seamos el segundo lugar, tenemos aspiración a ganar. Esa dinámica ya no se dio y por eso soltaron al resto, porque le tenían miedo a Anaya, porque Anaya los amenazó de que los iba a meter a la cárcel. Entonces, cambió la dinámica por la ausencia de esta segunda vuelta, pero así fue. Y repito, César, empezamos con esto de segunda vuelta, después vino el 2 de julio, nos levantamos y dijimos, perdonen la expresión, pero dijimos, en la madre, ¿qué pasó, cabrón? Esto está peor de lo que anticipábamos, porque no solamente se perdió la presidencia, le dieron el control del Congreso. Se rompió una dinámica de lo que se llamaba como voto divergente, que era una tradición en el electorado, que era, le doy a este partido este boleta, le doy a este partido esta otra boleta. Había pocos votos uniformes. No leímos bien que la petición del presidente de decir, yo ya gané, denme el Congreso, tuvo el efecto de que se lo dieran. Y vaya que ha sido eso un dolor de cabeza. Entonces, a partir de entonces, generamos la iniciativa para generar un nuevo partido político. Iniciamos la campaña, de hecho, por ser un nuevo partido político, y eso es Une México, pero después desistimos porque vimos que el procedimiento era simplemente una cuestión directamente de acarreo de personas, y lo único que se trataba en ese procedimiento no era la ideología, no era la propuesta, no eran las personas, sino qué capacidad económica tenías para arrastrar gente a las asambleas. Lo digo como es, esa es la cruda realidad. Nosotros nos detuvimos porque dijimos, este es un escenario en el cual no queremos participar. Les dieron el registro a los amigos del partido en el poder, y los que no eran amigos, a pesar de llenar los requisitos, los echaron fuera. Entonces, siento la tranquilidad de que no recurrí, digamos, a las personas que amablemente estaban creyendo en este proyecto, que les hubiéramos hecho gastar mucho dinero para después decirles el tribunal nos rebotó y nos dejó sin nada. Entonces, por lo menos reservamos esas municiones para estas otras peleas como las que estamos hoy en día, no encabezando, pero siendo parte, insisto, de este grupo motor. Lo mismo puedo decir en Sí por México, en Misión Rescate México y en otros foros en que efectivamente en esas barcazas a las que yo dije y Héctor recoge o coincide con el pronunciamiento, estamos remando duro con todas las ganas y con todo el esfuerzo. Pero requerimos más gente remando, así es que bienvenidos, tráiganse sus remos y súbanse a la barcaza de su predilección. Me queda claro que has sido súper activo, Juan Francisco, en todos estos organismos que has mencionado y que eres un verdadero ciudadano comprometido. Eso nos consta a muchos que te conocemos desde hace muchos años. Le pediría a Víctor Manuel González, que ha estado participando muy activamente en el chat, que nos haga un resumen de sus inquietudes en forma muy breve, que participe con el micrófono para ir ya enfilándonos hacia las conclusiones de esta sesión y terminar a tiempo como siempre lo hacemos, no sin antes mencionar que parece que el senador Emilio Álvarez y Casa no le fue posible conectarse por alguna razón de agenda. Lo entendemos y así sucede. Estamos ya de alguna manera acostumbrados a que de último minuto a alguno de nuestros personajes invitados pues se le atraviesa algún imprevisto. Bien, Víctor Manuel, por favor, tu comentario breve y regresamos con Paco para tratar de ir concluyendo en esta sesión. Víctor Manuel. Probablemente ya se retiró, seguramente no nos está escuchando, pero bueno, estuvo muy activo allí en el chat. Yo quisiera
Juan Francisco, tratar de ir concluyendo la sesión, donde pudiéramos establecer pasos a seguir. Ustedes anunciaron hace apenas unas semanas el Frente Cívico Nacional. Sabemos que hay momentos importantes el año que entra, ya los mencionaste, la ratificación de mandato, las elecciones en 6 estados de la República, y luego entraremos ya al final del 22, principios del 23, a una recta final hacia la elección presidencial del 24. ¿Cuáles son los pasos a seguir para los ciudadanos que aún no están en el Frente Cívico Nacional y que quieren sumarse a este esfuerzo, Paco? Seguro, César. Y por cierto, hay una pregunta en el chat que me gustaría contestarla porque me da pauta también para explicar un tema importante, que en las elecciones primarias ya dije que no se requiere reforma legal y que es perfectamente viable que el INE la realice a petición de los partidos. El único requisito es que se tiene que hacer con prerrogativas de los partidos, es decir, los partidos tendrían que ceder una parte de su presupuesto para que el INE ejecute y realice la elección primaria. De hecho, ya hay un antecedente inmediato. El INE organizó una elección primaria para el PRD. Entonces, hay un antecedente de que eso se hizo para un propósito distinto, pero de alguna manera con una mecánica similar. O sea, hay un antecedente inmediato de que sí se puede hacer. Pero tenemos un plan B que viene a colación con lo que está ahí indicado en el chat y justamente implica el uso de tecnología. Si por alguna razón los partidos se rajan, el INE no quiere o no puede, o el gobierno echa, digamos, su resto para tratar de evitar que las primarias se organicen como las estamos señalando, hay un plan B. Y el plan B es que con tecnología, ahí en el chat dice con tecnología de blockchain, efectivamente con tecnología que diera certeza, certidumbre de participación, invulnerabilidad al proceso como tal y que no pudiera, digamos, truquearse o manejarse en forma equivocada. Estamos pensando precisamente que esa tecnología nos diera pauta para generar una votación primaria en un espectro amplio geográfico, dependiendo de dónde conste, y que efectivamente nos dé el insumo para decirle a los partidos, aquí está la voluntad de la ciudadanía. Si los partidos deciden o no tomar en cuenta, etcétera, pues ese ya será otro boleto, pero tendrán una descarga importante de la ciudadanía. Exigió cierto mandato, exigió cierta postulación, y si los candidatos, insisto, no son eventualmente tomados en cuenta por los partidos, pues tendremos un problema estructural importante, o los partidos que sí lo tomen, pues gozarán de un beneplácito mayor, porque justamente habrán hecho caso y no oídos sordos. Pasos a seguir. Por cierto, la revocación de mandato, hoy en el programa que estaba escuchando en la mañana, es altamente improbable que lleguen a las firmas deseadas. Tienen que conseguir más o menos un ritmo de aquí al 25 de diciembre, un ritmo de 100,000 firmas diarias. Hoy no lo están logrando. Digo, no quiero pegar de ingenuo y a lo mejor echan a andar toda la maquinaria. Pues no sé, pues el ejército hace todo. A lo mejor el ejército se va a dedicar ahora también a recabar firmas, ya es lo único que les falta, ¿no? No sé qué maquinaria vayan a echar a andar, y lo digo con todo respeto para las Fuerzas Armadas, ¿eh? Mi crítica es no para las Fuerzas Armadas, sino para lo que le mandan a hacer, que es totalmente incorrecto. Pero un requisito curioso que lo impusieron la gente de Morena pensando en otras épocas y ahora lo van a sufrir, es que el proceso implica papel. Para que las firmas de la revocación de mandato sean válidas, tienen que incluir una firma en tinta, digamos, autógrafa del solicitante y una copia fotostática de su credencial de elector. A diferencia de cuando hicimos las afiliaciones para los partidos políticos, en que había una app y se nos habilitaba la posibilidad tecnológica de hacerlo en forma digital, para la revocación de mandato quitaron esa posibilidad. Entonces, hoy decía, lo puedo decir porque además lo he dicho en forma pública, hoy decía Lorenzo Córdoba que con el ritmo que traen ahorita y como no han entregado esas copias, entonces, que él está anticipando, de hecho creo que van a tener que contratar unas bodegas, porque es probable que el 23 o el 24 de diciembre lleguen con trailers de las copias que no han proporcionado, de ese 2.8, creo que es 2,877,000 número de firmas, que además representen al menos el 3% de la votación electoral o del padrón electoral en al menos 17 estados. Entonces, el requisito no es menor y repito, hoy no las traen consigo. Lo digo nada más como un comentario de
las distracciones y los dispendios en los cuales estamos metidos todo por caprichos, ¿no? Pero, ¿cuál es la ruta crítica, mi estimado César? La ruta crítica es demostrar que el método sirve y funciona en al menos 1 o 2 elecciones en 2022, en base a lo que ahí entendamos, aprendamos, etcétera, hacer todo lo necesario para en 2023 Estado de México. Creo que Coahuila se cocina aparte. Ahí creo que, dicho lo que sea, el gobernador es un muy buen operador y parece que visto lo que hicieron en la elección intermedia, ahí no tenemos gran problema o no requieren de gran asesoría. Está bien. El Estado de México es suficientemente complicado para que nos dividamos en cuanto a Coahuila y Estado de México. No renuncio a Coahuila, pero es muy importante Estado de México porque ahí sí nos estamos jugando el todo por el todo. Entonces tenemos que asegurar que en el Estado de México logremos que la elección primaria logre la unión de los candidatos que hoy en día están dispersos y que tengamos una candidatura común para entonces demostrar que efectivamente se puede ganar. Y si logramos ese hito histórico en 23, entonces nos lanzamos con todo al 24. Hay un clamor, creo que ustedes lo pueden ver en muchos grupos, me anticipo que puede ser un clamor en este mismo también, de que no sé si a los mexicanos nos guste el caudillismo, nos guste las figuras, digamos, emblemáticas o como ustedes le quieran llamar, pero hay un clamor de ya queremos ver al líder, ¿no? Ya queremos ver a la persona que enarbole y que de alguna manera sea la persona en la cual todos nos podamos, digamos, sumar y empujar esa candidatura. Entiendo esa sensación y hasta cierto punto la comparto, pero me parece que sería un error que si no lo hacemos con el orden y el sistema del que estamos hablando, vamos a generar una de dos cosas, o vamos ahora sí a quemar personas que podrían ser una buena opción en un proceso futuro, o que deslegitimemos de origen y digamos, no, pues son más de los mismos, no están proponiendo nada nuevo y no hay algo que genere, digamos, mayor confianza. Entonces, creo que tenemos que resistir un poquito esa tentación del caudillismo, porque además implica hasta cierto punto que el ciudadano se vuelva flojo. Ah, mira, ya surgió fulanito tal, ya, mira, yo me voy a mi casa, yo me voy a mi negocio, me puedo ir al cine y no tengo que preocuparme ya. Eso ya se resolvió y pues le deseo buena suerte y me desentiendo. Esa actitud es la que nos tiene como nos tiene hoy en día, porque eso permitió que, no me voy a remontar 1000 años atrás, pero sí me remonto al sexenio pasado, en que sabíamos que las cosas estaban mal, sabíamos que a nivel estatal se estaban robando absolutamente todo y que se planteó y se dejó en charola una victoria electoral que jamás debió haberse propiciado, porque que haya ganado una persona que no tiene un proyecto real de gobierno, un diagnóstico bueno, pero no tiene soluciones, no tiene un programa real y cuya única estrategia fue de comunicación de entonces y de ahora, se logró en base al descrédito de las fuerzas políticas, pero hay que decirlo también, a la apatía y la complacencia de la ciudadanía. Entonces mi sugerencia es, no podemos volver a cometer el mismo error, no podemos volver a decir, ahora surge un nuevo caudillo, me parece que es alguien que tiene buena labia y pues hay que le vaya bien. Vamos a caer en el mismo hoyo o algo peor, siempre se puede estar peor, ¿eh? Entonces, no confiemos en el caudillismo. Sí necesitamos liderazgo, sí, pero los tenemos que forjar y los tenemos que autorizar los ciudadanos, que no se nos imponga porque entonces vamos a caer en los mismos problemas. Así es que retomo lo que le dije a Fermín, ármense de una buena dosis de cebadinas o ya, bueno, ya descubrí, ustedes lo pueden hacer con tequila, pues ¿para qué me voy lejos, no? Con tequila lo pueden hacer en forma eficaz, vamos a fajarnos y vamos a hacer de esto un ejercicio ciudadano donde no haya vuelta atrás, sino veamos que la ciudadanía sea la que mandate y la que genere hacia dónde van las riendas, pero no por caudillos, por personas que les demostremos confianza y que tengan una obligación de regreso con quienes les demostramos cariño, identificación y propuesta. No solamente un buen discurso. ¿Es cuánto? Es muy contundente lo que nos acabas de comentar, Juan Francisco, sobre todo, como ya lo he repetido en varias ocasiones esta tarde, porque lo haces con toda la autoridad moral que te respalda muchos años de trabajo por la ciudadanía y a través de la ciudadanía. ¿Sí? Si pudiéramos hacer una conclusión de esta conferencia el día de hoy, es que es tiempo de que la sociedad civil tome el rol protagónico que le corresponde, porque sí puede incidir en el rumbo de este país. Y es lo que están haciendo ustedes, proponiendo las elecciones primarias, proponiendo encontrar puntos comunes que unan a diferentes formas de pensar, pero sobre todo exigiendo
lo que nuestro Estado de Derecho nos permite, el que se cumplan estas leyes que desafortunadamente han sido laxas últimamente. Así es que vamos a concluir esta sesión, Juan Francisco, comprometiéndote a que durante el año 22, que pronto va a iniciar, nos vuelvas a acompañar para hacer un repaso en unos meses más de cómo va el avance de este esfuerzo del Frente Cívico Nacional y cómo podemos los ciudadanos ser más partícipes en toda esta tarea que tenemos enfrente. Les recuerdo a todos que esta conferencia ha sido grabada, como siempre, se ha subido ya a nuestras redes sociales y, bueno, pues hemos estado viendo que hay cada vez más seguidores en YouTube y en otras redes, y las conferencias se repiten en diferentes ocasiones. Tenemos algunos fragmentos, algunos shorts que son más seguidos por nuestros miembros de Coincides y otros invitados, pero el objetivo precisamente es eso, que mensajes como el de Juan Francisco queden ahí y se repitan y se repiten y se reenvíen, porque finalmente lo que queremos es que permee y que llegue a más y más número de mexicanas y mexicanos para que podamos actuar. Es el momento de actuar. Juan Francisco, de nueva cuenta, muchísimas gracias por la generosidad de dedicarnos esta hora y pico para explicar lo que están haciendo en bien de México. Gracias, Juan Francisco.